Primer libro de Reyes, capítulo 16. Seguimos con la temática de los reyes tanto de Judá como de Israel. El reino se dividió en dos. Y estos reinos son representativos en todos estos reyes mencionados. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel, en Tirsa. Y reinó 24 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Y vino palabra del profeta Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo, es decir, Dios no se queda con nada. Por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam. Cuando hace referencia del camino de Jeroboam, es el pecado de la idolatría, de la adoración a ídolos que estableció en Betel, en la región de Efraín y Samaria. He aquí, yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, se lo comerán los perros, y si el que de él fuere muerto en el campo, se lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y hay algo peculiar. Cuando lleguemos al libro de crónicas, vamos a ver narraciones mucho más amplias, sucesos más amplios que aquí en Primero de Reyes no se menciona. Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela, su hijo. Ela se constituye el siguiente rey de el reino de Israel. Por tanto, seguimos entonces con estos personajes. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Hanani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y por qué la había destruido. Reinado de Ela y reinado de Sinri, es decir, que Ela va a ser parte del reino de Israel. Y Sinri igualmente. Dice, en el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó solamente 2 años. Solamente 2 años. Y conspiró contra él su siervo Sinri. Aquí hay algo para observar. Es que los sucesores de el reino de Israel no eran hijos, como en el caso del reino de Judá, sino que siempre eran sus siervos, sublevándose y conspirándose y usurpando el trono. Nótese, y dice, conspiró Sinri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Sinri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar suyo. Es decir, que mientras Asa estaba reinando
en Judá. Quien gobernaba en Israel era Ela, y Sinri, su comandante, conspiró contra él y usurpó ese trono. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, cumpliéndose la palabra profética, sin dejar en ella varón, ni pariente, ni amigos. Ahora, esto lo hacían con el fin de evitar que alguno de ellos se quisiera sublevar por haber sido hijo de un rey y tomar el trono. Así exterminó Sinri a toda la casa de Baasa conforme a la palabra de Jehová que había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, y provocando enojo con sus vanidades a Jehová Dios de Israel. Cuando habla de vanidades es la idolatría. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no están todos escritos en el libro de la crónica de los reyes de Israel? Y en el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Sinri, y reinó 7 años en Tirsa, y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Sinri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Onri, es decir, que el pueblo lo sustituyó, general del ejército en el campo de batalla. Y subió Onri de Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Sinri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió, es decir, que se suicidó, por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Sinri y la conspiración que hizo, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes? Entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Timni, hijo de Ginat, para ser rey, y la otra mitad seguían a Onri. Mas el pueblo que seguía a Onri pudo más que el que seguía a Timni, hijo de Ginat, y Timni murió, y Onri fue el rey. En el año 31 de Asa, es decir, mientras habían sucesores en el reino de Israel, por causa de conspiraciones, de deseo de poder, era más frecuente los cambios de reyes que en el reino de Judá. Sigue siendo Asa el rey en Judá. Comenzó a reinar Onri sobre Israel y reinó 12 años en Tirsa, reinó 6 años. Y Onri compró en Asemer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Aquí comienza la historia de los samaritanos, para que ustedes comiencen a tener entendimiento. Y Onri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Este fue peor que todos, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ir a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos, y los demás hechos de Onri, y todo lo que hizo, y las valentías que ejecutó, ¿no están todos escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Israel? Y Onri durmió con sus padres, y fue sepultado en Samaria, y reinó en su lugar suyo Acad, su hijo, el siguiente hijo de Israel. Comenzó pues a reinar Acad, hijo de Onri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Hasta ahora vamos 7 reyes de Israel, 7 reyes de Israel y 4 reyes de Judá.
Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Aquí comienza la historia, otra historia triste. Hija de Ebal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Acab, por causa de su mujer, adoró a un dios extraño, a Baal, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel, en su tiempo. Y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abidam, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segut, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Seguimos el día de mañana con estas historias. Bendiciones.